Buenos días, amados hermanos y hermanas, que el Señor nos bendiga. Damos gracias a Dios por estar una vez más en la escuela dominical para compartir el mensaje de la palabra del Señor, compartir la palabra del Señor, lo que el Señor quiere que aprendamos o recordemos acerca de su palabra. Voy a pedirles que busquen en sus Biblias Juan, el Evangelio según San Juan, capítulo 3. Vamos a leer del verso 16 al 18. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Damos gracias al Señor por su palabra. Les pido que oremos, ¿verdad? Ahí donde estamos, inclinemos nuestro rostro para poner en las manos de Dios este tiempo de estudio. Amado Dios, que estás en gloria y en la vida de cada uno de nosotros, tus hijos, Señor, te damos las gracias, Padre Santo, porque nos has permitido la vida el día de hoy, amanecer, poder, Señor, contemplar una vez más tu creación, poder, Señor, estar delante de ti, Señor, un día más de vida nuevamente. Te pedimos perdón por nuestros pecados, te pedimos, Señor, que nos limpies de todo lo que está malo en nosotros, que nos ayudes, Señor, para poder presentarnos con un corazón contrito, humillado y dispuesto a hacer tu voluntad. Bendice, Señor, este tiempo de estudio de tu palabra. Siempre, Señor, oramos para que tú nos hables, Señor, nos exhortes con ella, nos animes, y sobre todo, Señor, te pedimos que tu Espíritu Santo nos esté guiando a tu verdad. Ayúdanos, Padre, para poder, oh Señor, ser oidores, pero también hacedores de tu palabra. En el nombre poderoso de Jesucristo, nuestro Salvador, te lo pido. Amén y amén. Bueno, hermanos, vamos a continuar el estudio de la palabra del Señor. Estamos estudiando el tema general bajo una pregunta muy importante: ¿soy realmente cristiano? Esa es la pregunta o el tema en el cual estamos desarrollando, digamos, la escuela dominical. Y hoy tenemos el tema en la clase de hoy: no eres cristiano solo porque te agrade Jesús. Ese es el tema. No eres cristiano solamente porque te agrade Jesús. Y bueno, tenemos que recordar un poco lo que vimos en la clase anterior. En la clase anterior tuvimos como tema el nuevo nacimiento del creyente. Y vimos que el nuevo nacimiento del creyente trae como resultado, entre otras cosas, primero, conversión, de acuerdo a Lucas 15:10. Segundo, el Espíritu Santo morando, el Espíritu Santo dominando la vida del creyente y ayudándonos en esa conversión, ¿verdad? Que cada día vamos experimentando cambios nuevos como hombres nuevos y mujeres nuevas. Romanos 8, 10 y 11 lo respaldan. Y también el nuevo nacimiento trae como resultado el hecho de que el hombre y la mujer que recibe a Cristo son nuevas criaturas, de acuerdo a 2 Corintios 5, 17. Y también vimos como subtema el domingo anterior cuáles son las evidencias fiables de la regeneración. Estamos hablando de cuáles son esas evidencias que nosotros podemos ver en la persona, en el hombre, en la mujer que ha recibido a Cristo, que nos pueden, digamos, traer paz a los que observamos de que esa persona verdaderamente ha recibido a Cristo porque ha nacido de nuevo. Entre las que teníamos, ¿verdad?, de esa evidencia es que el nuevo creyente, el hombre y la mujer que han nacido de nuevo, creen en la verdadera doctrina, es decir, no se dejan llevar por distintas doctrinas o enseñanzas que hay en este mundo, ¿verdad? Falsas iglesias, falsos maestros en estos tiempos. Y teníamos ahí, ¿verdad?, la base bíblica con la cual estudiamos. También vimos que la persona que ha nacido de nuevo odia el pecado.
odia el pecado, es decir, no permite que el pecado se enseñoree de su vida. Bueno, tiene que haber un antes y un después. Antes vivíamos en pecado, sin Cristo, alejados de Dios, muerto en la condición de muerte espiritual, pero ahora en Cristo, el hombre y la mujer que ha nacido de nuevo, tiene que tener una actitud diferente a la que tenía antes. Antes se gozaba en el pecado, ahora odia el pecado, lo aborrece. También vimos que el hombre que nació de nuevo y la mujer que nació de nuevo persevera en el tiempo, es decir, no es algo que pasa como una emoción. Alguien me invita a recibir a Cristo porque me ha dicho que si no tengo a Cristo en mi corazón voy al infierno, y que si tengo a Cristo en mi corazón voy al cielo. Y entonces me apresuro lo más rápido posible para tener a Cristo, y entonces levanto la mano y digo, bueno, ya tengo a Cristo, y como ya tengo a Cristo pues ya puedo estar tranquilo. Y en un poco tiempo vemos haciéndolo otra vez las cosas que antes hacía. No, el que realmente recibe a Cristo hace a Cristo su Señor y persevera en la vida cristiana. También una, distinción muy importante de que la persona ha nacido de nuevo es que puede amar a los demás. De acuerdo a 1 Juan 4:8, nosotros decíamos que en este texto, ¿verdad? Mirábamos que dice Juan que el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Entonces, una característica importante es el amor en la vida del hombre y la mujer que ha nacido de nuevo, que pueda experimentarlo con todas las personas que le rodean, no solamente con los que se lleva bien, con los que no tiene problemas, sino con todas las personas, inclusive aquel que le puede intentar hacer daño. Y la otra característica importante que encontramos en una persona que ha nacido de nuevo es que es libre del amor por las cosas del mundo. Como dice Santiago 4:4, nos enseña a Santiago, ahí dice que la amistad con el mundo es enemistad contra Dios. De tal manera que ama al mundo no ha conocido a Dios, ¿verdad? Porque Dios no tiene ninguna relación con el mundo. Entonces se vuelve enemigo de Dios más bien si está en el mundo. Por lo tanto, si ha nacido de nuevo, aborrece, se ha librado, se ha apartado de las cosas del mundo. Bueno, ahora vamos con el tema de hoy. Ese era solamente un pequeño repaso de lo que vimos en la clase pasada. En el tema de hoy tenemos una pregunta muy importante también para comenzar. ¿Podemos decir que tener simpatía con Cristo es suficiente para hacerte cristiano? Eso es importante, esta reflexión. ¿Podemos decir que tener simpatía con Cristo es suficiente para decir que soy cristiano? Alguien puede decir, bueno, me gusta Cristo y me gusta el cristianismo, pero hasta ahí nomás. No tiene ninguna decisión por Cristo. O como dije antes, alguien puede decir que decidió recibir a Cristo como su Salvador porque ve en Cristo la oportunidad de no ir al infierno, porque ve en Cristo la oportunidad, de salvación, pero no vive o no ve a Cristo como su Señor, sino que simplemente simpatiza con lo que Cristo puede hacer por él o por ella, de tal manera que hasta puede venir a la iglesia, de tal manera que inclusive podría tener una Biblia, pero no necesariamente significa que fue cristiano, solamente un simpatizante. Entonces tenemos que pensar en esto. ¿Basta ser simpatizante de Cristo para decir que soy cristiano? Y vamos a verlo de acuerdo a la palabra de Dios, la respuesta. Lucas 9, versículos 57 al 62, dice el texto: yendo ellos, uno le dijo en el camino: Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. Y él le dijo a Jesús: las zorras tienen guaridas y las aves de los cielos nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene donde recostar la cabeza. Y dijo a otro: sígueme. Él le dijo: Señor, déjame que primero vaya y entierre a mi padre. Jesús le dijo: deja que los muertos entierren a sus muertos, y tú ve y anuncia el reino de Dios. Entonces también dijo otro: te seguiré, Señor,
pero déjame que me despida primero de los que están en mi casa. Y le dijo Jesús: ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. 4 cosas. Uno, primero, que se ofrece a seguir al Señor y el Señor le dice: yo no tengo ni donde dormir, así me quiere seguir. No nos dice qué pasó con este hombre, pero Jesús le pone claramente: no es por, no querrás seguirme, o pensar bien antes de seguirme, porque yo no tengo ni donde dormir. El otro le dice: déjame que primero vaya y entierre a mi padre. Y Jesús le dice: deje que los muertos entierren a sus muertos y tú ven y sígame. O sea, deja, si quieres seguirme, deja, ¿verdad? Que los muertos, hablando sea de los que están muertos espiritualmente, que no lo conocen, que no vienen para él, ¿verdad? Hagan lo que tienen que hacer, pero tú, si quieres seguirme, realmente ven y sígueme. Y otro le dijo que le dejara ir primero a su casa, a despedirse de su familia. Y Jesús le dice: ninguno que pone la mano en el arado y vuelve a ver hacia atrás es digno de mí. Entonces, todos ellos, los 3 casos tenemos aquí, querían seguir al Señor. Les gustaba lo que hacía Cristo. Les gustaba tal vez los milagros que Cristo decía. Les gustaba cómo hablaba el Señor. Pero siempre estaban pensando en las cosas que tenían que hacer antes de seguir al Señor y le estaban dando el primer lugar. Entonces, no tenían, podríamos decir, ¿verdad?, esa decisión clara de que querían realmente andar con el Señor Jesucristo. Ahora, ¿qué tenemos que hacer entonces, amados hermanos y hermanas, amigos, que pueden estar hoy escuchando el mensaje de la palabra del Señor? ¿Qué podemos hacer para ser verdaderos cristianos? Esa es una buena pregunta. Entonces, lo primero que encontramos en el texto bíblico es que para ser verdaderos cristianos tenemos que creer. Y la clave de creer en el Señor no es creer, como ya hemos dicho otras veces, la gente dice que cree en la mente nada más, o de la boca para afuera, del diente al labio. Es fácil decir: yo creo esto, yo creo aquello. La gente cree en muchas cosas. La gente cree en imágenes que le dan la gloria a ellos y no a Dios, porque supuestamente a través de ellos pueden llegar a Dios. La gente cree inclusive en un Cristo vivo, un Cristo muerto, que para ellos hace milagros. La gente cree en un Cristo que todavía carga la cruz. La gente cree, dice, en Papachú. La gente cree, dice, en el Padre Eterno. Lo dicen de la boca para afuera. La gente cree y dice muchas veces: creo en la sangre de Cristo, pero no es la sangre derramada en la cruz del Calvario, sino, ¿verdad?, en un crucifijo podría ser. La gente cree en muchas cosas, pero ¿qué es creer realmente desde la perspectiva de lo que Dios está haciendo en la vida de nosotros? Bueno, creer es tener fe en el Señor, tener fe en lo que Dios ha hecho al enviar a su Hijo a morir en la cruz del Calvario. Teníamos el texto de Juan 3:16, ¿verdad?, que estábamos leyendo, y dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Fíjese bien, Dios envió a su Hijo al mundo, pero la condición, y lo envió para que, dice, ¿para qué lo envió? Para que viniera a morir por usted, por mí, en la cruz del Calvario, y que pagara el precio de nuestra redención del pecado. Pero ¿qué tiene que hacer la gente, el individuo, el hombre, la mujer que estoy viendo sin Cristo? Dice: para que en él crea, tiene que creer en él, para no perderse, sino que en vez de perderse en la condenación eterna, tenga vida eterna. Y sigue diciendo Juan que Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Y luego nos hace en 18 algo muy importante, una aclaración muy importante. Dice Juan: el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y luego en el verso 36, Juan dice: el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Entonces, creer es tener fe en Jesucristo.
tener fe en que es el Hijo de Dios, que vino a esta tierra, que se encarnó como hombre, que vino a morir por usted, por mí, que fue sepultado pero que también resucitó al tercer día, y que luego de tener un tiempo sobre la tierra, Él subió al cielo y está sentado a la diestra del Padre, como dice la palabra del Señor, y lo esperamos, viene otra vez. Ese es creer. También Juan, en el capítulo 6, versos 28 y 29, dice de esta manera: entonces le dijeron, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Respondió Jesús y le dijo: esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. ¿Se da cuenta? La magnitud, digamos, más importante para decir que yo soy un cristiano, no, es creer que Dios envió a su Hijo a esta tierra a morir por nosotros en la cruz del Calvario. Y Hebreos 11:6 dice: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de lo que le buscan. Entonces, nuestra fe cristiana, somos verdaderos creyentes y somos verdaderamente hijos de Dios, está puesta en la obra salvífica o salvadora de nuestro Señor Jesucristo. Pero también creer es aceptar el tema central de la predicación que Jesucristo vino a hacer sobre esta tierra y que después fue secuenciada, siguió una secuencia a través de los apóstoles. Estamos hablando que el tema de Jesucristo era la fe que salva. Jesucristo vino y dijo: el reino de los cielos se ha acercado, arrepentidos y convertidos, ¿verdad? Creed en el Evangelio. ¿Y cómo creemos? Creemos por fe. Creemos que Jesús es el Hijo de Dios y creemos que es el único que tiene poder para salvar los pecados del ser humano y librarnos de la condenación eterna. Pablo, hablando a la iglesia en Roma, le dice en Romanos 10:14: ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin saber quién les predique? Entonces, creer es que a través de la predicación del Evangelio de salvación, la palabra de Dios, que una persona ya convertida o un pastor o un maestro nos enseña, ¿verdad? Entonces yo abro mi corazón a Cristo, me arrepiento de mis pecados y le entrego mi vida a Él y empiezo a caminar con Él por fe, creyendo que Jesús me ha salvado de la condenación eterna. Pero ¿cuál es, digamos, el tema o lo importante que nos lleva a esa condición? Escuchar la predicación, escuchar el Evangelio de salvación. Nadie puede, creer si no le han predicado. Nadie puede creer si no ha oído el mensaje de salvación. Y nadie puede decir que ha creído si nadie le han predicado, es decir, si otra persona no le ha predicado. Entonces, la vida cristiana empieza a través de ese proceso. Alguien me predica, yo creo, recibo a Cristo como mi Señor y Salvador, ¿verdad? Oyendo el mensaje de salvación. Entonces, eso es creer también, oír el mensaje y recibirlo. El mensaje central de la predicación es la fe salvadora en Cristo Jesús. Ahora, Pablo dice: somos salvos por medio de la fe en la verdad. Qué importante, estimados hermanos y amigos, que es a través de la fe en la verdad. Esa fe salvadora es en la verdad. ¿Y quién es la verdad? Para el hombre, para el mundo entero, esa pregunta es importante. Andan buscando la verdad. La verdad puede ser lo que digo yo, la verdad puede ser lo que dice el otro. Y el diablo engaña a la gente y dice: bueno, todas las religiones son verdaderas. No es cierto, es falso. Y el diablo mete en la mente de las personas
que todos los caminos llevan a Roma, entonces todos los caminos llevan al cielo. Es falso también. Jesús dijo que Él era la verdad. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. No hay varios caminos, no hay varias verdades, no hay otra forma de llegar al Padre sino solamente Jesucristo. Entonces, Pablo dice, somos salvos por medio de la fe en la verdad. Según de Tesalonicenses 2:13 dice de esta manera, pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios, hablando de los creyentes, respecto a vosotros, hermanos amados, por el Señor, de quien os haya escogido desde el principio para salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad, la fe en Jesucristo. Y la otra definición bíblica de verdad es la palabra de Dios, que no es algo, digamos, separado. Juan 17:17, cuando Jesús estaba orando por los discípulos, dice, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Y el mismo Juan, en Juan 1:1 dice, verdad, en el principio era el verbo, y el verbo era Dios, y el verbo era con Dios. Cuando hablamos del verbo, hablamos de la palabra, la palabra. Y en Juan 1:14 dice, y aquel verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Aquel verbo, aquella palabra se hizo carne y habitó entre nosotros. Y estamos hablando, ¿quién fue ese verbo? Jesucristo. Por eso Jesús es la verdad y por eso la palabra de Dios es la verdad, porque Él es Dios. Ahora fíjese bien, también este creer en la fe salvadora significa escuchar, entender y afirmar la sana doctrina. Qué tremendo es, porque creo que más de algunos de nosotros, al menos yo puedo darlo como testimonio, yo antes de recibir a Cristo yo creí en algo. Yo antes de levantar la mano, de hacer mi decisión por Jesucristo, yo era religioso, yo creía en algo. Pero cuando empezamos a leer la bendita palabra de Dios, cuando usted empieza a escudriñar la Biblia y tiene quien le dirija por dónde leer, empezar por el Evangelio de Juan, Romanos, entonces uno empieza a darse cuenta que lo que creía en ciertas cosas tal vez podría tener algún significado bíblico, pero en la mayoría eran cosas que los hombres creen y ponen como dogma, lo ponen como enseñanza. Pero el que cree en Jesucristo se aparta de todas esas cosas y empieza a creer la verdad. Conocemos el texto, ¿verdad?, de Mateo 28:20, dado en la gran comisión, donde el Señor les dice, ¿verdad?, vayan y hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y luego en el versículo 20 le dice, y enseñándoles todas las cosas que yo les he enseñado. Y aquí yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Y entonces fíjese algo importante. ¿Qué debe aprender el nuevo creyente? Las cosas que el Señor ha enseñado a sus discípulos. Y eso viene de los primeros discípulos. Y las cosas que el Señor enseñó a sus discípulos desde aquel entonces están escritas en los evangelios, están escritas en la palabra de Dios, están escritas allí en el Nuevo Testamento. Entonces, ¿qué vamos a creer? Lo que hemos creído por años, lo que hemos pensado que era correcto por años porque andábamos buscando a Dios, o vamos a creer ahora lo que está en la palabra de Dios. Obviamente, si usted ha nacido de nuevo, si usted ha creído en Jesucristo, debe de creer lo que la palabra de Dios dice. Y para poder creerlo también tengo que estudiarlo y tengo que aprenderlo. Por eso dice aquí, escucha, entiende y afirma la sana doctrina, si hemos creído en el Señor. Eso es parte de creer y aceptar el tema central de la predicación, que es la fe salvadora o la fe salvífica. Y segundo, ¿qué tenemos que hacer para ser verdaderos cristianos? Ya vimos lo primero. Tenemos que creer. Lo segundo es que debemos aceptar que somos pecadores. Miren, nadie puede venir a Cristo si no acepta su condición de pecado. Entendemos lo que Pablo dice en Romanos 3:23 y en Romanos 6:23. Dice Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Y el 6:23, la parte A, dice sencillamente, la paga del pecado es muerte.
Entonces encontramos que el ser humano, antes de venir a Cristo, es pecador, digamos, condenado a muerte, está separado de Dios, pero cuando viene a Cristo, esa separación se rompe, ya la condenación a la muerte eterna ya no la tiene, sí mantenemos la muerte física porque esa la acarreamos desde que Adán pecó, pero ya no tenemos condenación eterna, la muerte segunda. De tal manera que lo primero es aceptar que soy pecador. Ahora, y que cuando yo reciba a Cristo, probablemente, ¿verdad? Porque estoy en este cuerpo carnal todavía, vamos a seguir pecando, pero no de la manera en que lo hacíamos antes deliberadamente. Entonces, lo primero, ¿verdad? Es que los que estamos sanos, o sea, los que ya están bien espiritualmente, no necesitan del médico, sino los enfermos. Entonces, una persona que ha nacido de nuevo, una persona que es cristiana, es una persona que estaba enferma por el pecado y que necesita el remedio, y ese remedio está en Cristo. Dijo Jesús en Lucas 5, 31, 32, no he venido a llamar a los justos, sino a pecadores al arrepentimiento. El mensaje del Evangelio, el mensaje de salvación, es para que todo el hombre y mujer que está pecando, que está viviendo en pecado, como dice Juan 3:16, ¿verdad? Es para todas las personas que están en el mundo viviendo en pecado, al cual el Señor viene a salvar. Vino, dice, a llamar a pecadores al arrepentimiento. Entonces, acepto que soy pecador, que yo no puedo con mi pecado solo, y dejo que Jesucristo y el Espíritu Santo de Dios, que empieza a morar en mí cuando recibo a Cristo, dirijan mi vida y me libren de la condición de pecado. Ahora, eso implica que tenemos que aprender a lidiar también con nuestra pecaminosidad y con nuestra necesidad de perdón. En Mateo 5:3, Jesús hablando, ¿verdad? Ahí a la multitud, el Señor dijo, bienaventurados los que son pobres de espíritu. ¿Y sabe qué significa eso? Que es una persona que reconoce que su condición de pecador es terrible y que no puede solo con su pecado. Y dice bienaventurado porque en ese reconocimiento, usted y yo, ¿verdad? De que no podemos solo, entonces venimos y entregamos nuestra vida a Cristo. Y venimos y entonces recibimos a Cristo como nuestro Señor y Salvador. Y lo hacemos Señor de nuestra vida y dejamos que Él a través de su Espíritu Santo empiece a trabajar con nosotros. Por eso bienaventurado significa 3 veces bendecido. ¿Por qué? Porque de la condición en que nos encontramos, de esa terrible vida, empezamos a tener una vida diferente, ¿verdad? Y eso muestra que somos cristianos ahora. Ahora, ¿qué tenemos que hacer para ser cristianos verdaderos? Hemos visto dos cosas. Primero, tenemos que creer. 2, debemos aceptar que somos pecadores y que necesitamos la redención de parte del Señor. Y tercero, debemos aceptar que Jesús es completamente Dios y completamente hombre. Entendemos que Dios se manifestó en carne, ¿verdad? A través de nuestro Señor Jesucristo. El texto que está en Juan, capítulo 4, versos 2 y 3, dice de esta manera: en esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. De tal manera que ninguna persona que dice que es cristiano o nuevo creyente puede negar el hecho de que Jesucristo, el Hijo de Dios, el segundo, ¿verdad?, de la persona de la Trinidad, Padre, Hijo, Espíritu Santo, el segundo, el Hijo, vino, se encarnó, se hizo hombre y vino nada más, como dice Juan 3:16, a morir por usted y por mí en la cruz del Calvario para que en Él tuviéramos vida eterna. Entonces, si usted lo logra reconocer, ese es también un indicio muy importante de que usted es un verdadero cristiano. Ahora, aceptar que Jesús es completamente Dios y completamente hombre significa que nosotros podemos aceptar también que solamente un humano, un ser humano como nosotros, podía ocupar el lugar que nos correspondía a nosotros, ¿verdad? Como seres humanos también, de morir en la cruz, la muerte, ¿verdad? De pagar con la muerte para perdón de nuestros pecados. Dice Romanos 5, versos
del 12 al 21. Vamos a leerlo rápidamente, ponga atención. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se culpa de pecado. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aun en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron muchos, los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación, pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinó en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Así que, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia, para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine para la justicia, para vida eterna, mediante Jesucristo, Señor nuestro, y damos gloria al Señor por su palabra. Entonces, por Adán nosotros fuimos condenados a muerte, por Adán nosotros somos herederos del pecado, de la vida de pecado. Por Adán el pecado ha sido imputado al hombre. Imputado significa que ha sido dado al hombre a través de Adán, pero por Jesucristo abunda la gracia. Por Jesucristo tenemos vida eterna. Por Jesucristo tenemos salvación. Por Jesucristo, únicamente en Él podemos tener acceso al cielo, al Padre. Entonces tenemos que entender que así como Dios había puesto a Adán en el Edén para que todo fuera perfecto, y vino el pecado y arruinó todo, Dios también envió a su Hijo Jesucristo a morir en la cruz del Calvario, para que a través de Él nosotros pudiéramos tener ahora salvación y vida eterna. Por lo tanto, el que cree, el que es verdaderamente cristiano, acepta que Jesús, completamente Dios y completamente hombre, vino a ocupar su lugar, a pagar por usted y por mí en la muerte, a pagar por usted y por mí para que ya no fuéramos condenados a una vida eterna en un lago que arde con fuego y azufre, sino que más bien tuviéramos vida eterna. Y número 3, un sacerdocio compasivo y misericordioso para nosotros. Si creemos que Jesucristo vino a esta tierra completamente Dios y completamente hombre, tenemos también que creer que Él se hizo hombre para también pasar las cosas que nosotros pasamos, vivir las cosas que nosotros vivimos. Dice la palabra del Señor, vamos a verlo, en Hebreos 4, versos 14 a 16. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Mira, hermano y hermana, amigo, si Jesús no se hubiera hecho hombre, si Jesús no hubiera venido como hombre a morir en la cruz del Calvario, Él no podría comprender las cosas que nosotros pasamos, las tentaciones, las acechanzas del diablo. No podría comprender, ¿verdad?, cuando nosotros tenemos tristeza, angustia. Y no podría, ¿verdad?, darnos ese acceso que tenemos al Padre, porque Él sabe bien qué significa pasar sobre todas esas cosas. Ahora bien,
Hermanos, también aceptar que Jesús vino completamente como Dios y como hombre es aceptar que Jesús, el Dios hombre, que salva. Jesús, Dios hombre, es el que salva por medio de la muerte. Vamos a ver Gálatas 3:13. Dice, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque escrito está, maldito todo el que es colgado en un madero. Fíjese bien, hermano, el Señor era, como Dios no necesitaba venir a hacer nada a este mundo, pero era el plan del Padre, ¿verdad? Que Él viniera y Él vino a morir, como digamos, a enfrentar la muerte y llevó sobre sí la maldición, de tal manera que está escrito que fue hecho maldición por usted y por mí, por nuestros pecados. Y Pablo, hablando en segunda carta a los Corintios, dice, al que no conoció pecado por nosotros, lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Y Romanos 8:1 dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Mira, hermano, tantas cosas que el Señor hizo. Se hizo Dios, dejó, digamos, su posición de Dios y se hizo hombre para que nosotros fuéramos salvos por medio de su muerte. Lo menos que, siendo verdaderamente cristianos, nosotros podemos hacer es lo que dice Pablo acá en Romanos 8:1. Vivir por el Espíritu y no por la carne, porque en la carne vivíamos antes que no conocíamos a Jesucristo. Y lo siguiente, ¿verdad?, es que Jesús fue resucitado corporalmente de entre los muertos. Es decir, si yo acepto que Jesús vino completamente como Dios y como hombre, tengo que también creer y también predicar que Él fue muerto, pero también resucitado de entre los muertos. Primera carta a los Corintios 15, versos 3 y 4, dice, porque primeramente os he enseñado lo mismo que recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Es decir, el creer implica eso. Creo que Jesús vino a morir por mí en la cruz del Calvario, creo que lo sepultaron, pero creo que resucitó. No creo en un Cristo muerto, creo en un Cristo vivo, un Cristo que sana, que salva, porque no se quedó en la tumba, sino que resucitó. El mismo Pablo más adelante en el capítulo 15 dice, si Cristo no hubiese resucitado, vana sería nuestra fe. Entonces el verdadero creyente tiene una fe que no es vana, tiene una fe verdadera, porque tiene un Cristo que murió, pero también resucitó. Y también creer que Jesús vino como Dios, pero también completamente como hombre, es creer que Él es el Señor de mi vida. Es completamente Dios, es mi Dios, es para mí, ¿verdad? Mi Dios. Filipenses 2, versos del 8 al 11, estando en la condición del hombre, o de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo, en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiesa que Jesucristo es el Señor. Para gloria del Dios Padre damos gloria al Señor por esa palabra. Jesús, si usted es verdaderamente cristiano, Jesús debe ser su Señor. Yo soy cristiano, Jesús es mi Señor, Jesús es mi Dios, y por eso debo de confesar con mi boca, ¿verdad? No importando lo que la gente diga, no importando lo que la gente piense, que Jesucristo es el Señor. Concluyo con esto, amados hermanos y hermanas, una reflexión. ¿Has reflexionado sobre tu identidad cristiana? ¿Qué hace una identidad? Una identidad te da, digamos, el derecho de hacerte llamar. Por ejemplo, mi cédula dice que yo soy nicaragüense. Entonces, esa identificación me da el derecho de que yo diga a gran voz en todos lados, yo soy nicaragüense. Si eres cristiano, si eres cristiana, si estás seguro de tu salvación, si has creído en el Señor Jesucristo, si has reconocido tu condición de pecado y que no puedes solo con él o con ella, con ese pecado, usted
hermano y hermana, con ese pecado usted no puede solo y por eso ha recibido a Cristo. Si además reconoce que la palabra de Dios, ¿verdad?, el Evangelio de salvación es Jesucristo mismo, y además reconoce que Él vino como hombre y vino también como Dios, entonces usted puede decir: yo soy cristiano, esa es mi identidad y debo de vivir bajo esa identidad. ¿Crees en la doctrina que has aprendido en esta clase? Todo lo que hemos hablado es doctrina y es sana doctrina y es verdad porque es la palabra de Dios. La pregunta es: ¿usted cree en esto? Si usted es cristiano, debe creer en esto. Un autor dijo de esta manera: aquellos que rechazan estas doctrinas fundamentales de la fe cristiana no pueden ser salvos. No importa lo estupendo que sean y lo bien que se comporten. Ser bueno no es suficiente. Debemos saber y creer algo: los hechos básicos acerca de la salvación para ser salvos. Si yo no estoy claro por qué soy salvo, entonces usted quizás no es salvo. Si usted no está claro por qué es salvo, usted quizás no es salvo. Si usted no está claro de lo que ha hecho cuando usted recibió a Cristo, quizás usted no es cristiano. Debo de estar claro de los hechos básicos acerca de la salvación para decir que somos cristianos. Así que Dios bendiga su palabra. Espero que haya sido de edificación para su vida, que haya sido de reflexión, que usted pueda pensar seriamente en su vida, en su decisión que usted ha hecho por Cristo. No importa cuándo la hizo, si hace una semana, si hace un mes, si hace un año, si hace 5 años, si hace 10 años, si hace 20 años, si hace 30 años, no importa cuándo la hizo. Lo importante es que esté seguro que fue una decisión verdadera, que fue una decisión genuina y que usted es un verdadero cristiano, un verdadero creyente a la luz del estudio de la palabra de Dios que hemos tenido el día de hoy. Que Dios nos bendiga, hermanos y hermanas. Nos vemos, recuerde, el día de hoy a las 4 de la tarde en nuestro primer culto ya presencial en la cancha del colegio, y el próximo domingo por la mañana a la misma hora vamos a tener la escuela dominical, siempre virtual, aunque también cada maestro está reuniéndose con sus clases. Tenemos este tiempo para aquellos que no se pueden reunir. Hasta pronto, amados hermanos y hermanas. Vamos a orar para quedar despedidos de esta enseñanza. Gracias te damos, Señor, por tu palabra. Bendícela, Señor, siempre. Aplícala a nuestros corazones, aplícala a nuestra vida. Y permite, Señor, que podamos reflexionar seriamente en ella, Señor. Y podamos examinar, Señor, nuestra vida, si realmente estamos viviendo en ti, Señor. Si realmente somos cristianos. Podemos tener seguridad en nuestra vida cristiana, Señor. Bendice a cada hermano y hermana que ha escuchado este mensaje. Señor, ayúdanos para que podamos hacer las cosas como tú quieres. En el nombre poderoso, el nombre que es sobre todo nombre, el nombre de nuestro Señor Jesucristo oramos. Amén y amén. Dios nos bendiga.